Y acá les muestra un esquema con respecto a cómo es la comunicación. Y ustedes lo saben, el cliente no ve el código PHP, sino los resultados que se producen porque hay un intérprete del código que lo que muestra es código HTML. Esto no es nada nuevo, así que, bueno, esto es el esquema en relación a cómo funciona PHP, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo estoy corriendo SAM. SAM es una aplicación que, como ustedes saben, está compuesta por varias aplicaciones. Una de ellas es el servidor Apache, que lo que hace que mi máquina esté disponible para prestar servicios web. Es decir, yo podría, si quiero, mejorando la seguridad y haciendo otras cositas, utilizar mi máquina como un servidor web, ¿sí? En ese momento no está preparada, salvo que estoy corriendo SAM. Entonces, un cliente le solicita al servidor web una página, ¿sí? O solicita por información en una base de datos que está en el servidor. Lo que hace el servidor web, interpreta, ¿sí?, ese código y lo devuelve al cliente. Entonces, acá tenemos lo que ve el cliente y lo que se ve en el servidor, ¿sí? Bueno, esto era algo que estaba para introducir el lenguaje. Ustedes esto lo saben, se acuerdan, como seguro que es una de las cosas más fáciles. De la misma manera que en JavaScript, un pequeño script lo encerramos entre las etiquetas script barra script, código PHP en una página lo encierra entre las etiquetas, ahí está, menor, pesos PHP, signo de pregunta, signo mayor para cierre, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahí es, le está asignando Ana a una variable y después está imprimiendo la variable. Ahí ya hay mucho de PHP. ¿Por qué hay mucho de PHP? Primero estos del pesos, ¿sí? Que ustedes no lo tienen, es una característica de PHP. Las variables deben conversar con el signo pesos. Ustedes en otros lenguajes eso no lo tienen, en Java no lo tienen, JavaScript tampoco. De los lenguajes que ustedes vieron, quizás se parece un poco más por esto de que no tienen que definir el tipo de una variable JavaScript que Java, que es un lenguaje compilado y mucho más riguroso. De hecho, PHP y JavaScript son lenguajes interpretados. En el caso de JavaScript está interpretado por el navegador, en el caso de PHP está interpretado en el servidor web con el módulo correspondiente de PHP, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por eso esta representación. Bueno, ¿y qué es el print? El print es una de las formas de imprimir, no es la única, hay otras, ¿sí? Y ahí lo que está haciendo es, está imprimiendo un mensaje y lo que está es, esto no se puede hacer en cualquier lenguaje, es tomar el contenido de la variable, ¿sí? Y ponerlo dentro de la cadena. Esto en JavaScript no lo pueden hacer. Bueno, lo mismo cómo sería la página HTML y cómo lo visualiza el cliente. Bueno, después eso, esto después lo pueden leer tranquilo, por quién fue creado, qué significa PHP y por qué PHP, ustedes lo saben. Lo que dice acá está muy resumido, pero es el motivo por el cual se sigue eligiendo, es decir, la potencia, la facilidad de aprender, eh, también esta libertad cuando uno programa de no tan riguroso como un lenguaje como Java, ¿sí? Por mucho tiempo PHP fue un lenguaje muy utilizado. Hoy en día se sigue utilizando. Algunos de ustedes me dirán, pero ¿por qué vemos PHP si yo googleo y me aparecen ya a nivel mundial otros lenguajes, qué sé yo, me aparece JavaScript del lado del servidor, que es Node.js, después Java mismo, por ahí se utiliza, aparecen otros lenguajes, Python, con el framework Django, es decir, hay otras herramientas, pero la verdad es que PHP igual se sigue utilizando mucho, es muy simple y hay muchos sistemas implementados en PHP, en la Argentina sobre todo, y hablando en particular de la Argentina, que es lo que más conozco, todo el tiempo se están pidiendo programadores que sepan PHP. Entonces, vale la pena, ¿sí? Y en realidad, como ustedes vieron Java y
y también están viendo sellar para comprender quizás de una manera más rigurosa el modelo orientado a objetos, que después eso lo tengan que hacer la correspondiente analogía y usarlo en PHP, no van a tener ninguna dificultad. Yo no aconsejaría PHP, a ver, me voy a salir a ver si están comentando algo. Profe, yo busqué rápidamente trabajo por... Gracias por ese comentario. Sí, 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 yo también estoy sorprendida por ese tema. Muchos trabajos que piden programadores que sepan PHP. Es el que sepan MySQL, PHP, eso aparece mucho, ¿sí? Entonces, si hay algo que no vamos a cambiar en la escuela, por lo menos por ahora, es eso, ¿sí? Que se siga viendo PHP. En realidad, no querría ser yo la que da PHP. Tendría que darlo, habría que hacer algún cambio, ¿sí? Por ahí, no sé, por ejemplo, verse sellar, no sé, en sexto, y ver PHP en programación en séptimo. ¿Por qué digo? Porque también a mí me falta tema de base de datos que son muy importantes, que no sé si vamos a llegar a ver, espero que sí, que tiene que ver con las bases de datos no relacionales, que son todo un mundo, pero es lo que se utiliza en grandes bases de datos, ya lo hablamos, ¿sí? Como MongoDB. Y, y bueno, entonces, no lo tendría que tomar yo, pero ese es un cambio que estamos hablando con Claudio Gianetti, de no dar en sexto Java y dar, porque el que sigue estudiando en la universidad va a ver Java, ¿sí? Y lo va a ver sin esto de una forma donde va a tener que programar mucho más que lo que hicimos nosotros con NetBeans, que genera mucho código. Y ver C Sharp o hasta Claudio decía JavaScript por el hecho de, bueno, que les permite utilizarse en otros ámbitos y en el caso de C Sharp, por lo que reclaman los alumnos para utilizar Unity. Ahí está escribiendo Facundo. Así que PHP va a seguir estando en séptimo, pero me gustaría que pase a programación, ¿sí? Y que bueno, que va a ser datos y con temas de base de datos. Entre ustedes se habla. Bueno, sigo con la presentación, con la del tema 1. Entonces, la cerré sin querer. Íbamos por... no me salgo. Bueno, acá esto también. Instalación de SAM. Ustedes ya saben instalar SAM, seguro que todos lo tienen usado, lo tienen instalado y usado en la escuela o en lo que ya lo tiene en su casa. ¿Por qué SAM? Porque realmente pesa muy poco, funciona muy bien, los errores que generan se pueden resolver. Hay otros paquetes, ustedes saben que hay otros paquetes, pero este me gusta. Bueno, y está claro lo que tiene. Es decir, SAM es porque es multisistema operativo, servidor Apache, MySQL la M, y después la doble P de dos lenguajes, PHP y Perl. Ese es el significado de SAM. Y bueno, ahí dan los pasos para desarrollar un proyecto PHP, que también lo conocen, ¿sí? Ustedes saben que puede utilizar cualquier editor de texto. Yo prefiero que utilice Sublime Text, pero podrían utilizar Atom o el editor de texto de Microsoft, el que quieran. Y después ustedes saben algo que está dentro de SAM, que se encuentra de la carpeta SAM, ¿sí? La ruta del archivo es esta para tu servidor web, ¿sí? Bueno, eso saben, ¿sí? Y terminó. Sería lo más básico de presentación, que ya lo saben todo. Bueno, entonces, empecemos con cosas que seguro que también saben. Todo esto, lenguaje PHP básico. Lo básico es sintaxis básica, tipo de datos, variables, constantes, expresiones y operadores, estructura de control, funciones, tabla, y bueno, después saber que hay bibliotecas de funciones siempre en todo lenguaje. Lo que les doy la misma recomendación que con MySQL. Ustedes googlean cualquier cosa de PHP y la página oficial de PHP, lo mismo que la de MySQL, es excelente. Es excelente. Entonces van a encontrar toda la información. Más allá que ustedes saben que existen foros y foros muy buenos que normalmente se consultan cuando algo no sale. Bueno,
Esta explicación es lo más general y simple posible, ¿sí? Ya estuvimos hablando nosotros de cómo comenzar. Ustedes están escuchando, no me acuerdo si en Discord hice supresión de ruido. ¿Ustedes escuchan ruidos? ¿Están escuchando, chicos, ruidos o no? Ah, alguien que hable. Juan, porque no me quiero pasar a... Ahora no, pero antes capaz que un poco sí. Ah. No, porque estoy cerca de una ventana, cerca del frente de mi casa, y tengo unos vecinos que, no sé, les encanta mi vereda. No sé qué tiene mi vereda, pero les encanta. Entonces siempre se quedan a charlar y gritan porque son muy chiquitos. Es más, a veces directamente se sientan sobre la ventana. Yo me vengo acá adelante porque estoy más tranquila, pero bueno, estoy más tranquila con respecto a los que están en mi casa. Con respecto a ¿cómo es? A mis vecinos, no. Pero bueno, si no me corro, me parece que lo activé, si no ahora me fijo. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando, es decir, estuvimos hablando que PHP es sensible a las mayúsculas, que la definición de el nombre una variable tiene que empezar con pesos, que bueno, cómo se incrusta. Y le hice sexto año, este año me dijeron que no vieron nada. ¿Ustedes qué vieron de JavaScript con Claudio? No quiero pasar a leer, va a tener que comentar por ahí Juan, o si no me voy. Eh, ¿Qué Vimos vieron? un poco básico, o sea, declarar variables y hacer condiciones, modificar elementos que estaban en el HTML y un poco más, En no el vimos DOM. mucho. En el DOM. ¿Se acuerdan? La HTML, todo lo que tiene que ver, se estructura como un árbol. Ese árbol se llama DOM, ¿sí? Modelo, es decir, es un modelo de objetos, ¿sí? Sí, perfecto, con eso es suficiente, pero hay muchas similitudes. Como todos estos lenguajes surgen a partir de la sintaxis básica de C, los que saben C no tienen que aprender mucho más con respecto a JavaScript. Con respecto a PHP tienen algunas cositas, como este tema de comenzar con peso, el tema de las variables, el tema de las variables super globales. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Las instrucciones, las instrucciones se separan, esto lo saben. ¿Cómo es esto? Se separan con un punto y coma como en C. ¿Se acuerdan cómo es en JavaScript? Por comentar, en JavaScript no es obligatorio, ¿sí? Acá, salvo que uno vaya a poner dos instrucciones por línea. Entonces, bueno, los comentarios, la forma de dar comentarios, ¿a qué se parece la forma de comentar? ¿Dónde comentaban de esta manera? Con barra asterisco, barra asterisco. En Java o en C también. Sí, sí. Bueno, entonces hay muchas similitudes. Después, para imprimir, eco y print, ¿sí? En realidad, no sé qué han utilizado ustedes más. La diferencia es que lo que dice ahí, ustedes pueden imprimir con eco más de una cadena. En cambio, con print en realidad las tienen que concatenar, ¿sí? Bueno, vale poner, porque ustedes alguien puede pensar, faltan los paréntesis, vale con paréntesis y sin paréntesis, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que yo tengo un programita. Terminamos esta diapositiva y vemos un ejemplo. Bueno, ahí una estructura básica de archivo HTML, ¿sí? Y con el código PHP que lo único que hace es imprimir un párrafo, ¿sí? Al estar dentro de código PHP hace que lo interprete. Ahora vamos a ver algo muy importante. Al no utilizar un framework, que yo desistí de utilizar Laravel porque pensé que era mucho más simple, pero no es tan simple y realmente no tenemos tiempo y yo no llegué a preparar el material. Laravel es complejo por ahí de entender en un comienzo, pero después facilita a que el código quede como más ordenado, pero mete un montón de código, ¿sí? Y parte de un esquema, un modelo que obviamente que primero hay que comprender muy bien antes de usarlo. Entonces, yo lo que recomiendo que sean prolijos, porque seguir el código PHP es lo peor que me ha pasado en la vida con respecto a código. Ningún código a veces me ha costado tanto seguir para ayudar a un alumno cuando
utilizan código PHP y esto, no tratan de hacer funciones. Los más importantes, se los digo hoy, que hagan la mayor cantidad de funciones, sí, que puedan. Que no quede ese código que le llaman código espagueti. Porque para buscar un error es muchísimo más fácil, o para hacer correcciones o hacer cambio, y es mucho más claro. Y después en los comentarios. Entonces, esto hace que muchas funciones que nosotros generamos después la pasemos a archivos externos. Entonces, en el código tenemos dos formas de incluirla, si con include o con require. Ambos incluye y se evalúan el fichero especificado, es decir, el código que yo puse en un archivo aparte. La diferencia es, en caso de error, include produce un warning y require un error fatal, es decir, corta la ejecución. De acuerdo al desarrollo que ustedes hagan, verán cuál es más conveniente. No se trata de elegir TATETI, sino si es posible que ocurra algún error y seguir con la ejecución y después manejarlo, o bien es necesario que se corte el programa si se produce ese error. De cualquier manera hay que manejarlo con excepciones. Bueno, entonces se usará require si al producir un error debe interrumpir, es lo que estaba diciendo. Entonces ahí muestra un ejemplo y en realidad es lo mismo. Yo ahí lo que estoy haciendo es utilizar include y require indistintamente, pero tienen significados distintos. Y obviamente que cada uno de esos archivos PHP representa un subprograma. En este caso, fíjense que hay uno que está muy claro que dice incluye la cabecera, ¿sí? Eh, Ese supuestamente es lo que haría en el código HTML, mostraría todo lo que tiene que ver con el head, digamos. Fíjense en que hay varios subbloques de código PHP. Eso es lo mismo que con el código de JavaScript. No, ustedes pueden incluirlo en cualquier lugar de la ejecución, ¿sí? Y eso depende de lo que quieran lograr. Bueno, los tipos de datos, siempre que hablamos de tipo de datos, sabemos que todos los lenguajes trabajan con tipo de datos primitivos y después tipo de datos es decir, y objetos. Entonces, los tipos de datos primitivos que tiene todo lenguaje son los que se denominan tipos escalares, o ustedes que le dicen directamente tipos primitivos, booleano, integer, ¿sí? Doble, que se refiere a los reales, y string. Y en el caso de los compuestos, array y objeto. Y después tipos especiales, que ya vamos a ver, el null, se lo imaginan. ¿Sí? El tipo de una y resource. El tipo de una variable no se puede especificar. Se decide en tiempo de ejecución en función del contexto y puede variar. Esto es lo que hace a PHP tan querido, pero a veces complicado cuando uno no hace una programación legible, clara, ¿sí? Lo mismo pasa con JavaScript, ¿sí? Ustedes saben que pasa lo mismo. Funciones de interés. Bueno, ahí yo les doy ejemplo de funciones más que nada que pueden necesitar en algún momento. Es decir, lo que deben saber es que en todo momento pueden saber el tipo de una variable, ¿sí? Por más que no haya sido definida su tipo, pueden analizar el valor que contiene. Bueno, esto lo conocen, saben lo que son. Esto está pensado, esta presentación, para aquellos que dar lo básico para aquellos que no manejan muy bien ningún lenguaje de programación, que no es el caso de ustedes, ¿sí? Después, algo que es muy importante, el uso de comillas simples y de comillas dobles que causan tanto dolor de cabeza. Tanto dolor de cabeza. Las cadenas se encierran entre comillas simples o dobles, pero no es el mismo significado de acuerdo a si son simples o dobles, ¿sí? Las simples admiten los caracteres de escape, ¿sí? Y pone los caracteres que admite, pero vamos a ver los ejemplos. La variable pesos A tiene el valor 9. Si yo hago ese print que aparece ahí, ¿qué sucede? Como lo encerré entre comillas simple, lo va a imprimir tal cual. En cambio, si lo encierro entre comillas doble, que ya lo habíamos visto en la diapositiva 1, hay una interpretación, hay una búsqueda de la variable, por eso las variables empiezan con peso, es decir, claramente una variable es identificada por el intérprete y muestra el contenido, ¿sí? Bueno, en el caso de cadena de texto no habría diferencia.
De cualquier manera, estas cosas yo les aconsejo que la prueben. Yo ahora voy a mostrar un archivo que tengo para hacer pruebas. ¿Sí? Bueno, acceso a carácter de una cadena. Las cadenas, ustedes lo saben, se pueden acceder como arreglos. ¿Sí? Bueno, después viene el tema tan particular de JavaScript que acá van a aparecer las variables super globales, estas que son válidas entre scripts. Las variables siempre van precedidas por un peso, por peso ya dijimos, es sensible a las mayúsculas. Después, bueno, las variables super globales sobre todo empiezan con después del peso va un guión bajo. Si yo les aconsejo que cuando definan una variable, ustedes empiecen con pesos, pero que utilicen minúscula, ¿sí? Dejemos empezar con un guión bajo a este tipo de variables que son las variables superglobales, ¿sí? Traten de ser coherentes. Si una variable tiene que tener dos nombres, si por algún motivo quieren poner menor número, por ahí sería conveniente que la primera palabra esté en minúscula y la segunda empiece con mayúscula. ¿Sí? Cuestiones, es decir, ustedes tengan una convención. Tienen que pensar cuando van a hacer un programa si sus variables van a tener un único nombre reconocible o van a estar formadas por más de uno, y si tienen más de uno, siempre es conveniente que el segundo empiece con mayúscula. Y que después hago lo mismo en todo el programa. Igual las variables en general es recomendable que estén comentadas en el lugar donde aparecen, ¿sí? Bueno, ámbito de las variables, esto yo quiero que después ustedes lo lean, tranquilo, yo se lo voy a subir, quiero que hablemos, porque el ámbito lo vamos a ir viendo, ustedes saben lo que es el ámbito de las variables, hay variables como estas super globales, que su ámbito es entre script, hay otras que son válidas para un script y hay otras que son válidas dentro de la función o método, ¿sí? Dentro de una función o método. Con respecto a las variables superglobales, acá hay una breve explicación. ¿Ustedes se acuerdan de estas variables? ¿Qué son estas variables en realidad? ¿Qué tipo de datos tienen estas variables? Global, ¿qué tienen? ¿Un único valor? A ver, vamos a leer acá un poco. Las variables superglobales, ¿qué tienen? ¿Un único valor? ¿Qué son? ¿De cuáles se acuerdan? De post y get saben. ¿Qué son en realidad? ¿Arreglos? Son arreglos, ¿sí? Bien, son arreglos las variables. Son arreglos, ¿estaban estas? Sí. Son arreglos. Muy bien. Global, contiene una referencia a cada variable disponible en el espectro de las variables del script. La llave de esta matriz, índice del array, son los nombres de las variables globales. Bueno, después hay otras. Las vamos a ir utilizando, es decir, por ahí la que hoy podemos explicar, que ustedes las conocen, es get y post. Esas se las tienen que acordar. Si hicieron una conexión a base de datos, le hicieron un formulario, saben que cuando ustedes cargan un formulario, en el encabezamiento del formulario, uno dice es decir, ¿qué aparece en ¿se acuerda alguien? Ustedes definen un formulario con los elementos que quiero que tenga el formulario. Supongamos que hago un formulario para cargar datos de un cliente y quiero que se guarde la base de datos. Entonces yo voy a tener el formulario, voy a empezar a form y voy a tener input y input que me va a permitir, es decir, label que diga nombre, un input para nombre y siguiendo así. Y después voy a tener un botón de enviar. ¿Ustedes vieron un formulario o capaz que yo estoy hablando como si hubieran visto? ¿Vieron, chicos? Sí, vimos. ¿Formulario? Sí, sí, hicimos el año pasado. Bueno, entonces, en el formulario, ¿qué aparecía? Vos en el formulario aparecía método, ¿qué más aparecía? Acción, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Sí, ahí es solo donde yo... con método de acción nomás. Bueno, sí, después hay otros parámetros para usar, sobre todo cuando a partir de un formulario se van a cargar archivos, ¿sí? Hay que aclarar el encriptado, lo que se denomina de la información que se está subiendo al servidor. Pero mínimamente ustedes decían cuál era el archivo que iba a manejar los datos que se enviaban con el formulario, ¿sí? Y después decidían si utilizaban
como método, es decir, get o post. ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan entre get y post? Sí, sí. Get es, claro, exactamente. Mejor dicho, cuando utilizan el método get, ustedes ven la información en la URL. Entonces, supongamos que yo hago un formulario que carga nombre, apellido, todos los datos del cliente. Cuando, ya lo vamos a recordar, cuando se presiona el botón enviar, hay un archivo que va a tomar esos valores, que es el que en la cabecera del formulario indiqué. Esos valores, ¿cómo los toma? Entre script, porque sería el script donde está el formulario, y después yo se los paso esos valores a otro script a partir de una variable súper global, que en este caso va a ser get, ¿sí? Supongamos que utilizamos get, podríamos utilizar cualquiera. Entonces, después, ¿cómo accedo a cada uno de los valores de get? Cada una de las entradas las accedo con el name que le puse a cada control del formulario. A ver si fui muy rápido para todos. ¿Me siguieron? Está Valentín, qué bueno, Tobías, sí, Francisco, Ángel, ¿me siguieron en esa? Es decir, a este arreglo get, ya lo vamos a ver, tiene distintas posiciones. A cada una de esas posiciones accedo al valor con el name que puse en el control del formulario. Camilo, si vos estuviste programando en PHP, esto ya te fue totalmente claro. Por ahí los chicos se han olvidado. Ahí está escribiendo Valentín. Hacía mucho que no te leía. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, sí, bueno, Facundo, no te preocupes, porque yo esto, nosotros lo vamos a ver. Directamente la próxima clase, el martes, va a ser formulario. Lo que pasa para que el que está programando, como le pasa a Camilo por ahí, o Juan que se acuerda, no sé, Tobías, decir que cada una de las entradas de la array get las accedo donde el índice que pongo no es 0, 1, 2, 3, sino que directamente pongo el name que le puse al control correspondiente en el formulario, está claro. A ver qué dice, se refiere que puede acceder a cada sección del get por su nombre. Me refiero a lo siguiente, que si yo tengo, ahora me voy a fijar si tengo un ejemplo, que si yo tengo en el formulario un input para ingresar el nombre y como un atributo a ese input de tipo texto le puse como name nombre, ¿sí? Entonces después, para acceder al contenido que me guardó en el arreglo get, hago pesos-get de nombre, y eso a mí me va a devolver lo que yo ingresé en el formulario. ¿Sí? Pero bueno, no se preocupen. Al decirlo oral, por ahí se pierden, pero lo vamos a ver detalladamente. Claro, está bien lo que escribe. Esto, si yo hago get de nombre y get de apellido y me devuelve el nombre, y apellido que cargué en el formulario, pero esto pasa con lo que él me está diciendo, porque a la vez en el formulario yo tengo un input. Un input es un tipo de control, ¿sí? Un input tengo que decir de qué tipo es, de tipo test. Pero después yo necesariamente tengo que poner un atributo name donde tengo que ponerle, por ejemplo, nombre y apellido, ¿sí? A ver, yo puedo tener un input para ingresar el nombre y llamarlo hola, pero entonces después acá voy a tener que poner pesos-get de hola, y eso me va a devolver el nombre. Por ahí ya lo vamos a ver. Ahora quiero seguir y lo vemos. Pero bien, lo que pasa que bueno, por ahí Camilo, como normalmente está programando en PHP, él es más natural y no tiene problema. Bueno, entonces, siguiendo. Acá lo que sigo mostrando son arreglos. Estos son arreglos. Sí, bueno, variables proporcionales al script por medio de HTTP GET. Se usa con formularios, se usa con formularios. Después hay otros que vamos a utilizar. Ustedes saben lo que son los cookies. Sí, los cookies se almacenan, se pueden acceder. Después este arreglo pesos file es el arreglo que vamos a utilizar para acceder a todo lo que sea subida de archivos al servidor. Y bueno, pesos requests, también va guardando todos los valores
que se van ingresando. Esto es lo que tiene que ver con la sesión. Ustedes saben lo que es una sesión. Cuando uno hace un login en una aplicación, tiene que dar comienzo a una sesión. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no hago eso y si no controlo la sesión, puede ser que un usuario copie la URL y me cambie entre páginas y en realidad si no hay control de sección para el login, puede acceder al sistema sin pasar por el login, para decirlo más claramente. Yo tengo una página principal que tiene el login, después accedo a una segunda página. Si mi aplicación no tiene un control de sesión, entonces yo puedo, si no lo tiene, y ya lo vamos a ver, yo puedo, una vez que conozco la URL de la página que pasó el logueo, copiarla a otra pestaña e iniciar en el sistema sin haberme logueado. Eso únicamente puede pasar cuando no hay control de sesión. Entonces, cada vez que me logueo en el sistema, hay que decir empezó una sesión y uno tiene un arreglo donde se guarda información de esa sesión y en todo momento está chequeando que la sesión es la misma para que no me accedan salteándose la página de logueo, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, acá volviendo a uno de los más experimentados. Camilo, ¿vos eso lo hacés? Me imagino que sí. Lo que dije, que por ahí el resto no me entendió tanto. El chequeo de sesión. Ah, no hacía falta porque no tiene acceso a internet. Ah, sí, sí, sí. Claro. Pero la aplicación se utiliza vía internet. Sí, está claro. Lo que pasa que si no hay control de sesión, porque si se utiliza vía internet y no hay control de sesión, alguien podría copiarse, por ejemplo, vos tenés un formulario, eh, una página principal con el formulario de login. Después que vos le diste OK y se logueó controlando contra base de datos, va a pasar a otra página, ¿sí? Porque en definitiva lo que hacemos cuando usamos un sistema web, navegar entre archivos HTML, ¿sí? Cuando pasa a esa segunda página, si no está el control tendría que ver pero evidentemente si no lo hiciste no está. Si no está el control de la sesión y alguien se guardase esa URL de la segunda página que accede, después se podría acceder al sistema sin loguearse. No sé si el resto entienden a qué me refiero. ¿Sí? Bueno. Bueno, sí, pero bueno, en los programas que haga, me parece que Tobías quiere hacer un programa, hay que hacer control de sesión. Para eso está el arreglo que guarda la información de la sesión que se establece. Tiene que ver, ¿ustedes de dónde vieron? Vieron mucho de control de sesión. Sí, claro, obtener la página. Bueno, perfecto, Facundo, exactamente eso. Lo vamos a hacer. Esto está muy relacionado con qué? ¿Con qué vieron de control de sesión? ¿Con qué se les ocurre? ¿Con qué está relacionado esto? ¿Qué se les ocurre cuando yo digo control de sesión? ¿No se les ocurre nada? Perfecto, Valentín. Eso que decís está perfecto. ¿No lo relacionan con el modelo OSI? Ustedes saben un montón del modelo OSI. ¿Qué tiene la capa de sesión? ¿Qué hace? Usted por ahí sabe más que yo, pero ¿se acuerdan o no se acuerdan? O lo están viendo ahora. Me cuenta, capaz que yo me estoy adelantando. Eh, Tobías, Juan. En realidad no eh, vimos la capa de sesión en profundidad, nomás digo una cosa de funciones básicas, es cuando vimos modelos en general, pero no vimos mucho de eso. Nosotros la que más vimos fue enlace de datos, red y transporte. la que le gusta a Rosendo.
Sí, bueno, lo que pasa que precisamente, ¿se acuerdan cuando vieron el modelo OSI que le decían que aplicación, presentación y sesión podrían resumirse en una, porque tiene que ver con cosas que hay que controlar de la aplicación en relación al usuario? Bueno, ahora empiezan a entrar en juego. Precisamente tiene que ver con esa capa. Bueno, entonces, me parece que me equivoqué, estábamos acá. Bueno, entonces esto acá es mucho más, es fácil lo que sigue, los operadores los conocen, ¿sí? Vale todo lo mismo que sabían, lo pueden leer tranquilamente. Después, bueno, el tema, esto es igual que en JavaScript, la manera de poner los operadores lógicos es igual que JavaScript. Bueno, precedencia de los operadores, todo esto ustedes lo saben porque saben, es decir, saben Java, no van a encontrar diferencias, es decir, si tienen alguna duda pueden ver. Bueno, ejemplo, una estructura con código PHP, ¿sí? Por ejemplo, si exexo es igual a M, saludo de bienvenida, bueno, esto ustedes lo entienden claramente. Bueno, acá el tema de la concatenación y después la impresión del saludo, lo que ve, ¿sí? Saludo tenía bienvenida y después le concatena el nombre. Por eso, esto yo lo ¿Permite puse. punto igual, profe, o no? Espera. A ver, punto igual, ¿dónde decía? Espera que vuelvo para Yo ya atrás. preguntaba si permitía concatenar poniendo punto igual o había que hacerlo sí o sí. Porque en C o Java permite poner más igual, ¿no? Para no escribir de Es, vuelta. ¿No? lo tendremos que probar, ¿sí? No me acuerdo, no lo he probado. Es decir, general, a ver, alguien puso. A ver, porque saludo está definido dentro del if. Profe, dice el ejemplo, saludo está definido dentro del if. A ver, acá. Vos podés, pero ¿por qué? Vos en PHP no tenés un lugar para definir las variables. Ah, vos decís, acá vos utilizás la variable y le asignás el valor bienvenida. Y acá lo mismo. Y acá le concatenás otro valor. Porque lo que pasa es que se pierde el concepto de definición de variable en PHP. ¿Sí? En JavaScript todavía, porque aunque ustedes no ponen el tipo, o en Python, generalmente, que lo que pasa en JavaScript, ustedes ponen var, ¿sí? De alguna manera indican que están definiendo, pero la definición de variables se pierde, ¿sí? Bueno, ahí vuelvo a Camilo si me dijo algo, pero quería mostrarles esto rápidamente. Bueno, acá lo único que hace es mostrar todo lo que ustedes conocen, ¿sí? Es decir, esto lo podrían pasar tranquilamente. Después las maneras de ejemplos, si quisieran imprimir, esto sí, por ahí van a utilizar algo de esto, si quisieran imprimir una lista. Es decir, acá yo les puse mucho código para probar e imprimir. Mucho de ese código, bueno, después funciones, definición de función, a ver, ¿qué me está diciendo? Si es más de una condición, tienes que hacerlo. Eh, a ver, sirve, ¿por qué decís si sirve usar llave? Vos siempre, es decir, siempre tenés que indicar bloque si tenés más de una instrucción de alguna manera. Y si no, ¿cómo indicas bloque? Obviamente que si vos tenés una sola instrucción, no tenés que indicar bloque. En Python, por ejemplo, es con indentación, pero en PHP tenés que indicar bloque. ¿Cómo indicas un bloque? Es decir, todas las instrucciones que dependen de un sí, ¿sí? No hay otra manera. Siempre en todos los lenguajes hay que indicar bloques, salvo lenguajes particulares como Python, que se valen de la sangría que uno deje para indicar lo que pertenece o no al bloque. Bueno, entonces, la presentación 2, la idea es que ustedes prueben el código. Bueno, acá llega hasta definición de funciones. Una función ustedes saben cómo se define, ¿sí? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, siempre se define en todo lenguaje función, nombre de función y parámetros. ¿Alguna vez vieron algún otro tipo de función definida de otra manera? En JavaScript, ¿qué pasaba con el nombre de la función? Bueno, por ahí no se acuerda. ¿Qué pasa esto si lo comparan con lo que ustedes conocen?
con... ¿Cómo es con respecto a sellar o con respecto a lo que habíamos visto de Java, la definición? En sellar o en Java pones el tipo que va a devolver, ¿no? No escribí No, función. Pondría void o el tipo que quieras devolver. exactamente. Claro, exactamente. Hay un tipo de funciones especiales en JavaScript que ni siquiera pongo el nombre, ¿sí? Pero bueno, por ahí no llegaron a verla. Bueno, esto es más de lo mismo, es funciones y si vamos a ver, bueno, esto lo tendrían, no me quiero extender mucho, vamos a retomar, es decir, acá lo que ustedes van a ver es explicación de funciones y fíjense que acá hay aparece un carácter especial y este carácter va a tener un significado. Ustedes saben que cuando pasan los parámetros se pueden pasarse por valor o por referencia, ¿sí? Si esos parámetros se pasan por valor, fuera de la llamada de esa función, por más que dentro de la función se cambió el valor, ¿sí? Vuelve a tener el valor anterior a la llamada. Si se pasa por referencia, en realidad se está pasando un puntero al valor, entonces el valor se modificaría. Por eso les pido, no es muy difícil, esto lo podemos analizar. Hay algunas cuestiones muy particulares de PHP, nada muy complejo. Después es esto, el for each, ¿cómo el for each existía en Java? Sí. ¿Lo llamaban for each en Java? Eh, Chicos, ¿se acuerdan? Es decir, a ver, vamos a poner Yo no me acuerdo si ya ponía for y o for solo. for solo. Muy bien, for solo. A ver. For solo. ¿Qué ponían? For, ¿se acuerdan? ¿Qué más ponían? Es igual que en PHP. A ver. Bueno, vamos a seguir un orden porque yo me perdí con la presentación por querer apurarme. Las paso rápida. Estas presentaciones podría haber ido. Bueno, esto sí, esto después lo miran ustedes, los operadores básicos, esto que dijimos también lo miran, por ahí prueban a ver si algún código le da error y me cuentan, esto es todo lo que vimos. Y no, lo que estamos hablando es, bueno, valores de las funciones por pasarlos por valor o por referencia. Después acá va a explicar lo que son los arreglos. En realidad cuando ustedes hacen pesos get y acceden a la posición del arreglo con un nombre, cumplen este formato, ¿sí? De lo que es que una determinada clave, porque ya no hablamos de número, le corresponde un valor. Entonces acá explican cómo ustedes pueden usar esos tipos de arreglo y lo pueden definir, porque cuando ustedes usan el arreglo pesos get o el arreglo pesos post o cualquiera de esos arreglos, ustedes ya lo utilizan, sabe que lo que sería la clave, que antes nosotros decíamos el índice, es una cadena de texto, pero ustedes a la vez, acá explica que podrían definir un arreglo de ese estilo, ¿sí? Entonces dice la clave es una cadena o un entero positivo o negativo. Bueno, ahí lo explica y muestra un ejemplo. Entonces, ese tipo de arreglos después se pueden recorrer con el for each, pero en Java poníamos for, ¿sí? Entonces ahí le muestra cómo hacerlo. A eso me refería. Entonces, ustedes esto lo podrían probar y bueno, después habla de la biblioteca de funciones que tiene y de métodos para manipulación de cadena. Nosotros con métodos de manipulación, es decir, todo lo que tenga que ver con funciones, no vamos a entrar a ver las funciones de manipulación de cadena porque no es el objetivo. Ahí yo los puse como ejemplo y lo pueden después ustedes leer, pero el objetivo es, bueno, funciones de fecha y hora, pero todo esto son ejemplos. La idea es que ustedes, funciones de arreglo, es decir, ahí empecé a enumerar funciones que en realidad no lo tendría que haber hecho tan extenso porque ya les digo, cuando ustedes necesitan una función, la idea es que la busquen. ¿Qué es lo que tienen que probar de acá? Si tienen ganas, esto es la posibilidad de definir un arreglo donde ya no tenemos, no accedemos, supongamos una cadena, cada posición la accedemos de esa cadena
con un valor numérico, con un entero positivo, sino podemos definir un arreglo para acceder a cada una de esas posiciones con una clave. Podrían probar eso, después algunas cuestiones que vieron con respecto al código, y después yo tenía, que no llegué a tiempo, un montón de código para mostrarles, ¿sí? Simplemente con cosas, por ejemplo, diferentes formas de hacer eco, print, ¿sí? Acá, funciones. Es decir, yo lo que voy a hacer, como no hice a tiempo y empezamos más tarde, imprimirlo y pasárselos, así que no tienen que ponerse a escribir. Lo que sí tienen que saber, que esto creo que ya lo saben, es que ustedes tienen que copiar todo como yo lo hice en la carpeta SAM. Yo tengo acá HTDocs, tengo esta carpetita curso. Bueno, acá tenía algunos programitas y también de que ahora les iba a mostrar y no llegamos, y otros. Bueno, todos estos programitas, como son básicos, se los voy a pasar para que los prueben. Y obviamente, como está corriendo SAM, ¿sí? Acá ven que está corriendo SAM, entonces yo acá del navegador justo había estado probando. Sí, es decir, ustedes abren una nueva pestaña, ponen local, bueno, esta es mi carpeta, sí. Bueno, pero aunque ponga localhost, bueno, acá pongo curso. Bueno, directamente, si ponen localhost solo, va a cargar la página principal. También podrían poner el IP que se corresponde con esto, vieron que todo servidor tiene un número de IP, ¿sí? Podrían poner en vez de localhost el número de IP que se corresponde con localhost. Y bueno, estas son las carpetas. Yo directamente acá, si quiero acceder a uno de estos programas, tendría que poner acá la ruta y qué cosa más. ¿Cómo se tendría que llamar para que lo acceda automáticamente? Es decir, si yo cargo una URL, index y claro, exactamente. Si yo acá pusiera localhost / curso / ejercicios temas 2 y acá tuviera un index.html, sería el que cargaría. Bueno, este era, como abro cualquier simplemente probaba, son los programitas que tengo ahí guardados. Quería cargar a ver si acá tenía Moodle. No tengo en este Moodle la URL, a ver si tengo acá tenía Moodle. Bueno, Moodle es la página de la universidad, ¿sí? A ver, la voy a cerrar. Esto de usar tantas plataformas. Esto acá yo cargo Moodle, ya como estoy logueada. Fíjense lo que hizo, lo que recién dijo Juan. Moodle.uns.edu.ar es el dominio, ¿sí? Y después hay una carpeta que permite directamente acceder a ese archivo. Ahí pongo cancelar y lo accedo. ¿Qué pasa si yo acá borrara una carpeta, ¿sí? Bueno, ahí me volvió. Vamos a borrar un poquito más. Pero lo que quiero decir que si está implementada bien toda la seguridad del sitio y yo quiero entrar a alguna subcarpeta, no me lo tendría que permitir o pasar lo que hizo. Borré una carpeta, me dejó en la misma, en este caso me pasó a la principal. Esas cosas también tienen que ver con seguridad, ¿sí? Y con la sesión que hemos establecido. Entonces, ¿se acuerdan que dirección es equivalente a localhost? 127.0.0.1. Tal cual. Esa es la dirección, claro, es la dirección equivalente. Entonces, lo mismo que pongan localhost o que pongan 127.0.1 / curso, en mi caso. Bueno, entonces, yo les subo los ejemplitos que no hice tiempo a probar porque empezamos tarde, igual no sé si hubiera hecho tiempo. Y bueno, lo que aparece en las diapositivas, en esa 1 y 2 yo se los subo. No me acuerdo lo que era la 3. A ver, ¿qué venía la 3? La 3 tiene que ver con formularios. Sí, ya empezaríamos con formularios, pero lo que les pido a todos los que estuvieron presentes, que como me preguntó Camilo, que ese código lo pruebe y me diga si le genera algún problema, ¿sí? Y yo les subo los ejemplitos si quieren es decir, de lo que aparece. Ejemplo simple, no sé si alguien quiere o ustedes tienen del año pasado.
porque realmente son muy básicos para ustedes, me parece. ¿Todo esto le pareció muy fácil? ¿Se acordaban prácticamente de todo, salvo de las variables superglobales? Bueno, ¿vos qué crees que se suba estos ejercicios? Era parte de recordar. Ah, sí, tal cual. No, Camila, yo no digo que vos los hagas, yo digo que no tienen una carpetita con archivitos que le había pasado a la profesora el año pasado, o por ahí vos la tiraste. Igual vos tenés un montón. En tu caso no cuenta, yo ya sé que vos. Yo no sé dónde la puse, pero me parece claro. Bueno, pero no creo que necesites. Por ahí probar lo que me decía que te genera algún error. Lo más interesante que pueden probar, esto es la definición de un arreglo donde la clave es una cadena. Es decir, yo lo que hago es defino un arreglo con clave colores, ¿sí? Y después le asigno el número que le corresponde en hexa, por ejemplo. Entonces, digo, colores de rojo es igual a Alexa de rojo, hacer esa prueba, por ejemplo. Pero en realidad es más que nada para entender lo que ustedes ya entienden, que es esto de los arreglos, de las variables superglobales, que son arreglos donde la clave es una cadena. Ustedes ya lo entendieron, pero para alguien que no vio nunca eso y ve que puede definir un arreglo de ese tipo, es como que dice, wow, no sabía, porque uno siempre asocia el recorrido de un arreglo y el acceso a través de índices numéricos, ¿o no? Ustedes cuando no se los explicaron por primera vez, por ahí lo pueden saber de otro lenguaje, ¿no les pareció algo como muy novedoso que la clave de un arreglo fuera, de acceso a una posición del arreglo fuera una cadena? Sí, claro, es algo muy potente y no lo soportan todos los lenguajes. Bueno, chicos, realmente tan lejos no llegué. Bueno, con formularios lo vas a hacer una y otra vez, y no hay forma de recuperar entre script los valores que ingresaste. Así que, y vieron que cuando uno hace sistemas, son todos formularios y en realidad está todo el tiempo trabajando con estos arreglos, ¿sí? Valentín, ¿vos en qué vas a hacer el sistema? Es decir, todavía ya sé. Ángel, bien. Bueno, ¿y cómo se ven con el profe trabajando? ¿Tan, ¿Cómo es el vínculo? Ahora está enfermo, potente el profe. Pobre. Bueno, le contesto primero a Camilo. Camilo, en realidad, sí. ¿Vos qué te interesa de JavaScript? Y bueno, jQuery es una librería de JavaScript, una de las más populares. Porque en realidad, por ejemplo, ustedes tuvieron que tener una idea porque cuando utilizan Bootstrap tienen que importar librerías de jQuery. Utilizan procedimientos y funciones de la librería jQuery. Ahí hicieron mención. A ver, bueno, me interesaría sobre más. Sí, bueno, yo me comprometo a que precisamente yo este año quiero dar en sexto de las escuelas medias, quiero dar, bueno, jQuery ya lo he dado, pero el tema de Ajax lo quiero preparar, sí, para alumnos, así que cuando lo tenga te lo paso. Ahora en las escuelas de la universidad estamos ahí con hacer algunas animaciones de JavaScript, algo básico, y ya después pasar a jQuery. Y obviamente que Ajax también. ¿Saben lo que es Ajax? Yo no. Pasa así, cuando vos utilizas una página, vos podés tener varios formularios en la misma página. Como con lo que ustedes saben hasta ahora y viendo conmigo PHP y quedándonos con PHP, nada más, cada vez que uno presiona un botón se recarga todo el formulario.
¿sí? Todo el formulario, se recarga toda la página, ¿sí? Y eso es un problema cuando, por ejemplo, yo tengo varios formularios y la información que muestre en un segundo formulario depende de lo que seleccioné en el primero. Esto de estar recargando toda la página es un problema. Entonces, Ajax es una tecnología, una herramienta, como quieran decirlo, que permite recargar sectores de la página, ¿sí? Es muy útil para ser eficiente en la forma de mostrar información en una página. Les digo la verdad, no lo he utilizado mucho, he visto alguna vez algún ejemplo, pero este año me he propuesto, como también quiero que mis alumnos de sexto de las escuelas medias lleguen a hacer un formulario, un sistema simple en PHP. No se puede dejar, es decir, no se puede hacer un sistema simple de una manera eficiente sin conocer Ajax. Esto es lo que dice cualquiera que sepa de programación en PHP, que esté programando en PHP. Entonces, por eso yo dije, voy a preparar Ajax para dar a los alumnos, y ya vi que una página que lo tiene es W3 School, que es muy buena página. Es muy probable que primero lo mire ahí, si me convence se los recomiendo. Si tengo tiempo, ya este fin de semana, Camilo, lo miro y te lo digo, ¿sí? Valentín, no. ¿Qué me decís no? En esa página... sí, ya te entendí. Bueno, W3 School es una página muy completa, tiene todo. Si vos te pones a buscar, tiene Bootstrap, pero también tiene sobre JavaScript, tiene sobre jQuery, tiene sobre Ajax, ¿sí? Hoy justo estaba mirando, porque como yo estaba tomando para recomendar bibliografía de JavaScript, vi que abajo los módulos... Yo estoy compartiendo pantalla. Hoy estaba mirando. A ver, lo tenía. Bueno, voy a sacarlo de acá, porque así no me acuerdo que hoy les compartía. Bueno, esto para que vean Moodle. Así van a ver, van a ver cuando empiecen la universidad el año para que viene, van a ver, este es un curso mío. Y estábamos viendo acá, este práctico 2 me parece, que yo les compartí, esto no, bueno, acá, eventos del DOM. Entonces, vieron acá, fíjense, ¿ven? JavaScript, eventos del DOM, y ven JavaScript Ajax, introducción a Ajax, después JSON. ¿Sabes lo que es JSON? Vuelvo, esto también lo Para tienen que guardar ver, ¿eh? información y eso. Sí, pero JSON es, a ver, el malo de la película. No, Valentín, te cuento. JSON es, ¿qué pasa? Son los objetos de la definición de objetos en JavaScript. Se definen de una determinada manera, pero se ha convertido en un estándar. Cuando se envían datos entre aplicaciones, ejemplo, yo un programa hago una página que calcula la cotización usa la cotización del dólar. Yo ese valor no lo puedo poner constante. Yo necesito tomar ese valor de una página, de un banco, no sé si una página de un banco me lo va a dejar, hay que ver si tiene abierto ese servicio, pero yo necesito tomar ese valor de una página. Entonces, la comunicación entre dos páginas, ¿sí? Entre los scripts de dos páginas distintas, de dos sitios distintos, utiliza los que se pasan información el formato JSON. El formato JSON se corresponde con la manera en que se definen los objetos en JavaScript. Entonces es muy importante, es decir, estos son temas que alguien que programe en PHP no puede dejar de ver. Ajax y JSON, porque es la manera en que se definen los objetos en JavaScript. Se define de una manera particular, eso lo podemos ver, de hecho lo vamos a ver cuando precisamente hagamos esto. También supongamos que su página necesite geolocalización y tomen, que por un tiempo es gratuito, me parece, la geolocalización que brinda Google. La manera de pasarse los valores toma el formato JSON, ¿sí? Entonces, no sé si lo excedemos, ya me muestra para que ustedes vean una definición de datos. ¿Ven? Esto así se define el objeto. Esto es formato JSON. Así los métodos interpretan la información que se pasa. Va primero
Esto es definición de objeto, sería de los atributos. Acá no hay tipo, no hay nada. Directamente, nombre del atributo, valor. Nombre del atributo, valor, separado por coma. Esto es lo que se llama formato JSON. Y no me acuerdo exactamente ahora qué significa JSON, pero tiene que ver con el formato de objeto de JavaScript. Lo decía arriba en ¿Sí? esta misma página. A ver, espera, que me olvidé. Acá. Claro, JavaScript Option, claro. La forma de nombrar a los objetos en JavaScript tiene mucho sentido. ¿No lo habían visto? Si miran el código de las funciones que se pasan valores, es decir, que se pasan datos entre, supongamos, mi página y Google, los métodos toman este formato. Y si no, ¿cómo hacen? Esto es lo mismo que los protocolos que se utilizan en las distintas capas. Si no tenemos estándar, no hay comunicación. Entonces, entre las aplicaciones, eso se llaman servicios web. Si los servicios web no utilizan el mismo modelo de objeto de datos, no hay comunicación. El modelo que se usa es JSON. Bueno, me parece que ya hablé demasiado. Así que la clase de hoy, y muchas gracias por quedarse, porque en realidad la que estuve mal fui yo, que empecé tarde. ¿Qué dice? ¿De rojo cuando hacía HTML? ¿De reojo? De reojo, no entendía. Muchas gracias, chicos, porque realmente, a ver, me parece que lo que les aporté es que todo eso lo tienen que saber si van a hacer sistemas web. Después, en el caso de Ajax, yo lo voy a preparar y se los paso. Y bueno, seguimos la próxima clase, ¿sí? Nos vemos y gracias por entenderme que hoy le expliqué, los que llegaron tarde por ahí, no me escucharon, pero no tenía el cargador de mi compu y se me estaba por terminar la batería, entonces por eso comencé más tarde, hasta que lo recuperé. Listo, chau, chau. Y bueno, buenísimo Valentín, te extrañaba y encima participaste, es mucho. Nos vemos.